Un matón empujó a una niña a la piscina, sabiendo que no sabía nadar. Todos se quedaron mirando, hasta que un hombre se lanzó al agua. Solo entonces se dieron cuenta de que era la hija de Chuck Norris, y lo que sucedió a continuación es algo que el matón nunca olvidará. Suscríbete para no perderte nuevas historias, y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos ves. La mañana amaneció con una luz suave que se deslizaba entre las cortinas del salón, bañando las paredes del hogar de los Norris con un resplandor dorado. El aire olía a madera pulida, a café recién hecho y a tranquilidad. La casa, situada en las afueras, tenía ese aspecto de los lugares que no buscan impresionar a nadie, sino abrazar a quienes viven en ellos. No era una mansión ostentosa ni un museo de trofeos. Aunque en una vitrina discreta, casi escondida, brillaban algunas medallas que el propio Chuck había ganado en otros tiempos, cuando su nombre resonaba en todo el país. Pero aquí, entre fotos familiares y pequeños recuerdos, ya no era una leyenda ni un héroe. Aquí, simplemente, era un padre. Las paredes del pasillo estaban cubiertas de fotografías, cumpleaños con risas congeladas, excursiones al bosque, noches de fogatas y rostros que miraban al objetivo sin saber que ese instante quedaría atrapado para siempre. En cada marco había una historia, y en cada historia un pedazo de amor cotidiano. Chuck caminaba despacio por el corredor, una caja de herramientas en la mano, mientras su hija, Emily, organizaba los adornos del jardín. Se oía el crujir de las tablas del piso y el canto lejano de los pájaros. Afuera, el sol se extendía sobre el césped húmedo y sobre la piscina que brillaba inmóvil, como un espejo pulido. Era un día importante. Esa noche celebrarían la graduación de Emily. No era solo el fin de una etapa escolar, era también el cierre de una parte de su infancia. Ella había insistido en organizar todo por sí misma. No quiero que parezca una fiesta cara, quiero que se sienta real, había dicho días antes. Por eso, desde temprano, el patio estaba lleno de preparativos, guirnaldas de luces, mesas plegables, una carpa blanca y flores recién cortadas en jarrones de vidrio. Chuck movía las mesas con la precisión de un hombre acostumbrado a hacer las cosas bien, mientras su hija se agachaba junto al borde de la piscina, ajustando una cinta que se había soltado del poste. «Ese lazo no va a escaparse más», murmuró, haciendo un nudo firme. Chuck levantó la vista desde el otro extremo del jardín y sonrió. «Parece que te tomas muy en serio los detalles. Tú siempre dijiste que los detalles marcan la diferencia», respondió ella sin levantar la mirada. Él fingió pensar un segundo, como si no recordara haber dicho tal cosa. «Suena a algo sabio», dijo finalmente. «Debe haber sido un buen día cuando lo dije». Emily rió, y ese sonido llenó el espacio como una brisa. Había entre ellos una complicidad que no necesitaba palabras. Ella no era una adolescente rebelde, ni una niña dependiente. Era una joven que había aprendido a caminar sola, pero sabiendo que su padre estaba siempre a unos pasos detrás, listo para sostenerla si tropezaba. «¿Estás nerviosa?», preguntó él acercándose con una mesa bajo el brazo. «No. Bueno, un poco. No por la fiesta, sino por todo lo que viene después. Es raro pensar que mañana ya no habrá clases, ni tareas, ni la misma rutina». Chuck asintió. «Los finales nunca son muros, hija. Son puertas. Lo importante es decidir a dónde se abre la tuya». Emily guardó silencio unos segundos, observando la superficie del agua. La piscina estaba tan quieta que reflejaba el cielo sin una sola distorsión. El brillo del sol sobre el azul le hacía entrecerrar los ojos. Había algo hipnótico y al mismo tiempo amenazante en esa calma. Desde niña había tenido miedo al agua. No era un miedo que pudiera explicarse con una sola palabra. Era algo que venía de dentro, del recuerdo de aquella vez, a los 8 años, cuando una clase de natación terminó en pánico. Recordaba la sensación de hundirse, la presión en el pecho, el agua entrando en la nariz y en los oídos, el grito ahogado. Desde entonces no había vuelto a sentirse segura dentro de una piscina. Aprendió a vivir con eso, como se aprende a convivir con una cicatriz invisible. Chuck siguió su mirada, se detuvo a su lado y puso una mano sobre su hombro. No dijo nada, no hacía falta. Su silencio era más protector que cualquier palabra. Emily respiró hondo y forzó una sonrisa. «No te preocupes, esta noche me mantendré lejos del agua.
Lo sé, dijo él, aunque sus ojos se quedaron un momento más sobre la superficie inmóvil. Pero si algo pasa, no estaré lejos. Nunca lo estás, susurró ella. Con el paso de las horas, el jardín se fue llenando de colores y de vida. Llegaron sus 3 amigos más cercanos, esos que habían sido su refugio durante los años más difíciles del instituto. Primero apareció Trent, con su cámara colgada al cuello, alto y delgado, con el cabello desordenado por el viento. Saludó a Emily con un abrazo torpe y enseguida empezó a tomar fotos de todo. Las luces, las flores, el perro que dormía en el porche. Quiero tener un registro de este día antes de que alguien lo arruine, bromeó. Después llegó Me, con 2 bolsas de papas fritas en una mano y una expresión que combinaba ironía y cariño. Si me vas a hacer bailar, al menos que haya buena música, dijo dejando las bolsas sobre la mesa. Kira apareció la última, como siempre, en silencio, con una caja de frutas que había cortado en casa y un cuchillo que manejaba con la precisión de una cocinera profesional. Era el tipo de persona que no necesitaba hablar para demostrar que se preocupaba. Los 4 se pusieron a trabajar juntos. Entre risas y bromas, fueron inflando globos, colgando linternas y probando la lista de canciones. Cada uno tenía un papel, y todo fluía con naturalidad. Era uno de esos momentos en que la amistad parecía suficiente para mantener el mundo en equilibrio. A ratos la conversación derivaba hacia los recuerdos del colegio, los profesores extraños, los exámenes imposibles. Pero cada vez que alguien mencionaba el instituto, el tono cambiaba apenas perceptiblemente. No era algo que se dijera, pero todos sabían por qué. Había nombres que traían sombras. Uno de ellos era Jason Brady. Fue Trent quien lo mencionó primero, mientras intentaba colgar una guirnalda demasiado alta. ¿Seguro que Jason no está invitado? Emily sin dudarlo respondió. No, revisé la lista 3 veces. A ese no le hace falta invitación, dijo Me, con el tono ácido que usaba cuando algo le irritaba. Le basta con saber dónde hay gente feliz. Emily fingió seguridad. No vendrá, no tiene motivo. Kira no dijo nada, solo bajó la vista hacia la mesa, cortando un trozo de melón. Todos sabían que Jason no necesitaba un motivo. Su presencia era siempre un acto de poder. Su padre, el director del colegio, lo había protegido desde que tenían memoria. Nadie se atrevía a enfrentarlo, porque sabían que las consecuencias no caían sobre él, sino sobre los demás. La tarde fue cayendo despacio, y con el atardecer el jardín se transformó. Las luces empezaron a encenderse una a una, como estrellas improvisadas. La comida estaba lista, la música suave, los invitados comenzaban a llegar. Emily se cambió de ropa, eligió un vestido sencillo color crema y un par de pendientes pequeños. No necesitaba más para verse hermosa. Cuando apareció de nuevo en el patio, Chuck, que estaba encendiendo la parrilla, levantó la vista y sonrió con una mezcla de orgullo y ternura. «Eres igual que tu madre cuando tenía tu edad», dijo, y Emily se sonrojó. El ambiente se volvió cálido, lleno de conversaciones cruzadas, risas, promesas de futuro. Por un momento, parecía que el mundo se detenía justo ahí, en ese rincón iluminado por luces y esperanza. Emily se movía entre los invitados con naturalidad, saludando, riendo, agradeciendo. En sus ojos había una luz tranquila, esa que aparece solo cuando uno cree que está a salvo. Pero el destino, como el agua, tiene una manera silenciosa de moverse bajo la superficie. Nadie lo notó al principio. Una ráfaga de viento que hizo temblar las cintas del toldo. Una llamada que vibró en el bolsillo de Trent sin respuesta. Una sombra que se deslizó más allá de la verja del jardín. Emily se acercó de nuevo al borde de la piscina para encender las luces subacuáticas. El reflejo danzante del agua le devolvió una imagen que la hizo sonreír por un instante. Su propio rostro, tranquilo, rodeado de destellos. Cerró los ojos un segundo y deseó que todo se mantuviera así, intacto. No sabía que ese mismo espejo líquido guardaba ya el primer movimiento de una tormenta. Chuck, desde la parrilla, alzó la vista. Algo en el aire había cambiado, una vibración apenas perceptible. Miró alrededor, pero todo seguía igual. Los jóvenes riendo, la música sonando, las luces brillando. Aún así, su instinto, ese que nunca lo había traicionado, le hizo mantener la mirada fija en el portón del jardín.
El sol se fue apagando por completo, y el cielo se tornó de un azul profundo. Las primeras estrellas asomaron tímidamente. Emily caminó entre sus amigos y se sintió, por primera vez en mucho tiempo, completamente feliz. Creía haber dejado atrás todos sus miedos, pero la noche, silenciosa y hermosa, ya tenía escrito su propio desenlace. El lazo que había atado aquella mañana seguía firme junto a la piscina, meciéndose apenas con el viento. Y el agua, bajo las luces, parecía un cristal intacto. Pero en su reflejo ya se adivinaba algo distinto. Una sombra que se acercaba, invisible todavía, lista para quebrar la calma. Porque en la vida de los Norris, las tormentas nunca llegaban con truenos. Siempre empezaban con un silencio. El sol había desaparecido tras los árboles, y el jardín estaba ahora envuelto en una luz dorada que se deslizaba lentamente hacia el azul de la noche. Las guirnaldas colgaban encendidas sobre las mesas, lanzando destellos suaves que hacían brillar los vasos y los platos como si estuvieran hechos de cristal líquido. La música flotaba en el aire, ni demasiado alta ni demasiado baja, y las risas se entrelazaban en una melodía ligera, cálida, como el preludio de una noche perfecta. Emily caminaba entre los invitados, saludando, sonriendo, respondiendo con cortesía a cada cumplido. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que el mundo estaba en calma, que lo que había temido toda su vida quedaba fuera de las puertas de su casa. Era su noche, y aunque la había planeado para todos, el brillo en sus ojos delataba que, en el fondo, ella también necesitaba sentirse celebrada. Chuck observaba desde la parrilla, un plato en la mano y un gesto de satisfacción serena en el rostro. Lo que más disfrutaba no era la comida ni el bullicio, sino ver a su hija moverse entre la gente con esa mezcla de timidez y firmeza que tanto le recordaba a su madre. De vez en cuando cruzaban una mirada, una complicidad silenciosa, y ambos entendían que lo habían logrado. Un día tranquilo, un respiro entre tantas batallas invisibles que cada uno libraba por su cuenta. La noche fue cayendo del todo, y con ella llegó ese momento en que las fiestas parecen alcanzar una perfección frágil, una calma tan completa que solo puede romperse por algo externo, algo inesperado. Nadie lo notó de inmediato, pero el aire cambió. Las conversaciones comenzaron a disolverse, una voz tras otra, como si una corriente invisible hubiera recorrido el jardín. La música seguía sonando, pero de pronto pareció más lejana, menos alegre. Trent fue el primero en girar la cabeza hacia la entrada, y entonces lo vio. Jason Brady estaba de pie junto al portón, con las manos en los bolsillos y una sonrisa dibujada en el rostro. La clase de sonrisa que no ofrecía nada bueno. Llevaba una chaqueta negra, el cabello perfectamente peinado, la postura relajada y la mirada de alguien que sabe que nadie va a impedirle nada. Detrás de él venían dos muchachos de su grupo, los mismos que en la escuela siempre habían actuado como su sombra. Entraron sin pedir permiso, sin mirar a nadie, como si la propiedad y la cortesía fueran conceptos destinados a los demás, no a ellos. El silencio se extendió. Las risas murieron. Algunos fingieron no haberlo visto, otros bajaron la mirada. Emily lo notó enseguida. No necesitó volverse para sentir la tensión. Era como una ráfaga de frío que atravesaba la espalda. Caminó con paso firme hasta él, sin levantar la voz, sin buscar una confrontación. Pero su sola presencia, tranquila y segura, era un desafío. «No estás invitado, Jason», dijo ella al detenerse frente a él. «Necesito que te vayas». Él la miró con fingida sorpresa, como si no entendiera el sentido de las palabras. «Lo sé», respondió al cabo de un segundo, encogiéndose de hombros. «Pero pensé que no te importaría. Después de todo, es una celebración, ¿no? Y yo soy parte de tus recuerdos escolares. No sería justo dejarme afuera. Este no es tu lugar. No te quiero aquí». Jason soltó una risa breve, seca. «¿No te quiero? Qué formal. Casi suena como una orden». Se inclinó un poco hacia ella. «Dime, ¿es tu padre quien manda en este lugar o tú?» Emily no se movió. Su voz seguía igual de firme, aunque en su interior una pequeña chispa de miedo comenzaba a prenderse. «Vete, Jason. No te lo voy a repetir». Detrás de él, uno de sus acompañantes soltó una carcajada.
Vaya, la señorita Norris da órdenes ahora. Debe ser cosa de familia. Las palabras cayeron pesadas en el ambiente. Nadie se rió. Incluso los más jóvenes, que no conocían bien a Jason, entendieron que aquello no era una broma. Era una provocación. La clase de provocación que busca el espectáculo, el poder de someter a los demás con una sonrisa. Jason dio un paso hacia adelante, despacio, sin quitarle la vista de encima. Su presencia llenaba el espacio de algo áspero, incómodo, como un sonido que no cesa. Tranquila, dijo con voz suave, casi amistosa. No vengo a causar problemas. Solo quiero divertirme un poco. ¿Es tan grave? Sí, respondió ella. Él arqueó una ceja, fingiendo desconcierto, y luego giró la cabeza hacia el resto de los invitados. ¿De verdad todos piensan así? ¿Que soy una amenaza? Algunos bajaron la mirada, otros fingieron buscar algo en el suelo. Jason sonrió con satisfacción. Lo sospechaba. Nadie dice nada. Nadie quiere problemas. Emily apretó los puños. Lo conocía demasiado bien. Sabía que lo que buscaba no era solo molestarla, sino hacerla perder el control frente a todos. Humillarla. Convertir la noche en su escenario. Su padre, desde la parrilla, notó el cambio en la atmósfera. Dejó las pinzas a un lado y observó en silencio. No se movió aún. Quería darle la oportunidad a su hija de resolverlo, de mostrarse fuerte, pero sus ojos seguían atentos, listos para intervenir. Jason avanzó unos pasos más, dejando atrás cualquier apariencia de cortesía. Se dirigió hacia la zona central del jardín, donde varios invitados se apartaron instintivamente para abrirle paso. Tomó una copa de una mesa y la sostuvo en alto, como si brindara. «Bonita fiesta, Norris», dijo. «Todo tan... perfecto. Casi da miedo tocar nada, ¿no?» El comentario era ambiguo, pero todos comprendieron lo que significaba. Emily lo siguió, el corazón acelerado, sin querer mostrar debilidad. «Te lo advertí», dijo al llegar frente a él. «No eres bienvenido». Él giró lentamente hacia ella. La luz de las lámparas le dibujaba sombras duras en el rostro. «¿Y si no me voy?», preguntó apenas un murmullo. Nadie contestó, ni siquiera sus amigos. El silencio se volvió una pared entre todos. Emily respiró hondo. «Entonces te sacaré yo misma». Por un momento, algo parecido al respeto cruzó los ojos de Jason. Luego se transformó en burla. «¿Tú? ¿La hija del gran Chuck Norris? ¡Qué valentía! Debe ser genético». El nombre cayó como una chispa. Los murmullos comenzaron, suaves, nerviosos. Era obvio que todos sabían quién era Chuck, y el solo hecho de mencionarlo le daba a la situación un peso distinto. Jason sonrió, complacido con su propio efecto, y dio un paso atrás, fingiendo inocencia. «Relájate, solo estoy bromeando». Tomó una lata de refresco sin abrir y la lanzó al agua, donde flotó haciendo círculos lentos. «Qué lástima. Arruiné tu espejo». Nadie se movió. Algunos miraban a Emily, esperando que hiciera algo. Otros miraban a Jason, temiendo que hiciera algo peor. La tensión se volvió tangible, como si el aire se hubiera espesado. Emily lo observó con una mezcla de miedo y rabia. No entendía cómo alguien podía disfrutar así de la incomodidad ajena. Jason giró sobre sí mismo y paseó la vista por la multitud. «Vamos, ¿nadie se anima a decirme que me vaya?», preguntó. «¿O todos prefieren seguir fingiendo que esto no pasa?». El silencio fue su respuesta. Todos se miraban entre sí, con esa expresión culpable que solo tienen los testigos que no actúan. Jason soltó una carcajada baja y se encogió de hombros. «Exactamente lo que pensé», dijo. «Todos tan educados, tan correctos. Nadie quiere arruinar la fiesta». Emily dio un paso adelante, la voz firme. «No te tengo miedo». Él la miró unos segundos, sin decir nada. Luego inclinó ligeramente la cabeza. «Deberías». Trent, que seguía con la cámara colgada, intentó intervenir. «Déjala en paz, Jason». Jason lo ignoró. Dio un nuevo paso hacia la piscina. El reflejo del agua se movió bajo sus pies como un animal vivo. «¿Sabes, Emily?», dijo con voz baja, casi íntima. «A veces las cosas más bonitas necesitan un poco de caos para ser memorables». Ella no respondió. Lo que sentía ya no era miedo, era rabia. Pero detrás de esa rabia aún latía el recuerdo de su pánico al agua, ese miedo antiguo que dormía en su cuerpo. Su corazón golpeaba fuerte. Chuck había empezado a caminar lentamente hacia ellos, sin prisa, pero sin detenerse.
Jason miró a su alrededor y notó las miradas tensas, el círculo de expectación que se cerraba en torno a él. Sonrió, complacido con su poder. El sonido del agua, el zumbido de las luces y el silencio de los invitados se mezclaban en una sinfonía inquietante. Era el preludio de algo inevitable. «Demuéstrame que mandas aquí», susurró Jason. «Haz que me vaya». Emily negó con la cabeza. «No voy a jugar a tus juegos. Entonces alguien más jugará». La frase cayó como una sentencia. En ese instante, el viento volvió a moverse, levantando una de las cintas que Emily había atado aquella mañana. El aire traía un presagio. Todos lo sintieron, aunque nadie supiera ponerle nombre. Jason dio un paso más hacia el borde de la piscina, con una sonrisa que ya no tenía nada de diversión. El murmullo de los invitados se detuvo del todo. Hasta la música pareció disminuir. Los ojos de todos se centraron en el agua que reflejaba los destellos de las luces como fragmentos de vidrio. Emily se quedó quieta, con el pecho alzándose rápido. Jason levantó la vista hacia ella, los labios curvados en una mueca que no era del todo sonrisa ni amenaza. «Vamos a divertirnos», dijo en voz baja, y el tono, más que las palabras, bastó para helar el ambiente. Trent bajó la cámara. Med dio un paso adelante. Kira apretó los labios, pero nadie habló. Nadie se movió. En el fondo del jardín, Chuck Norris ya había dejado la parrilla apagada. Caminaba hacia el grupo, su sombra proyectada por las luces temblorosas. No había prisa en sus pasos, pero sí una certeza. Algo estaba a punto de romperse. La noche, que había comenzado como un canto a la juventud, se había vuelto un campo minado de silencios. Nadie sabía qué iba a pasar, pero todos, incluso los que fingían no mirar, sentían que el aire ya no pertenecía a la fiesta. Era demasiado denso, demasiado quieto. Como el instante exacto antes de que una tormenta caiga, Emily tragó saliva. Jason sonrió. La brisa hizo vibrar el agua. Y en algún lugar de la oscuridad, el destino dio un paso más hacia ellos. Invisible, paciente, preparado para sumergirlo todo. El aire parecía suspendido sobre el jardín, pesado y expectante, como si incluso las luces colgantes hubieran decidido no moverse. La música se había detenido hacía varios minutos, aunque nadie recordaba exactamente cuándo. Lo único que persistía era el zumbido sordo de la tensión, un murmullo invisible que recorría el lugar sin encontrar salida. Jason seguía junto al borde de la piscina, los brazos relajados, los labios curvados en esa sonrisa suya que no era ni alegría ni ironía, sino un modo de declarar poder. Frente a él, Emily se mantenía firme, aunque el pulso le latía con fuerza en el cuello. Había una parte de ella que quería retroceder, otra que no soportaba darle la satisfacción. Detrás, el grupo de invitados miraba en silencio, atrapado entre la curiosidad y el miedo. Trent sostuvo la cámara entre las manos, sin grabar, pero con los dedos temblando sobre los botones. Me observaba la escena con la mandíbula apretada, lista para decir algo, pero sabiendo que una palabra mal medida podía empeorarlo todo. Kira, en cambio, no miraba a Jason, sino a Emily, como si intentara comunicarse con ella sin hablar, suplicando que se alejara del agua. Chuck, unos metros más atrás, avanzaba despacio. No había prisa en sus pasos, solo una determinación absoluta, la que solo aparece en quienes saben exactamente lo que están a punto de hacer. «Ya basta», dijo Emily, su voz apenas un hilo, pero con la firmeza de quien no está dispuesta a ceder. Jason ladeó la cabeza, divertido. «¿Basta? Ni siquiera hemos empezado». La distancia entre ellos se redujo a unos pocos pasos. El reflejo de las luces sobre el agua iluminaba sus rostros, fragmentados en destellos. Emily respiró hondo, intentando no dejarse arrastrar por el miedo. Sabía que él buscaba eso. Verla romperse, verla ceder ante el pánico. Pero algo dentro de ella, una mezcla de orgullo y dignidad, le impidió retroceder. «Te pedí que te fueras», repitió. Él dio un paso más y el silencio se hizo más denso. Algunos invitados intercambiaron miradas inquietas, pero nadie se movió. No había nadie lo bastante valiente para intervenir, no mientras el hijo del director fuera quien dictaba las reglas. «¿Y si no quiero?», preguntó Jason, casi en un susurro. Emily no respondió. Su mirada lo sostuvo, aunque sentía el temblor en las piernas.
Jason extendió la mano y con un gesto tan rápido como inesperado, le tomó la muñeca. La presión no era fuerte, pero bastaba para dejar claro quién creía tener el control. «¿Qué pasa, Norris?», dijo él, su voz teñida de burla. «¿Sin tu padre cerca, ya no eres tan valiente?». Ella intentó zafarse, pero él no la soltó. La tensión creció entre ambos como un hilo a punto de romperse. «Suéltame, Jason». «¿O qué? ¿Vas a gritar?». La sonrisa en su rostro se ensanchó. «Mira a tu alrededor, Emily. Nadie se moverá. Todos están esperando a que esto acabe, pero ninguno lo evitará». Emily giró la cabeza y vio los rostros a su alrededor. Eran sus amigos, sus compañeros, su gente, y sin embargo, todos permanecían inmóviles, petrificados por el miedo a actuar. Fue en ese instante cuando comprendió que la soledad no siempre se siente en la distancia, sino en medio del silencio colectivo de los demás. «Te equivocas», dijo, logrando soltar su brazo. «No necesito que nadie me salve». Jason rió. «Entonces demuéstralo». Antes de que pudiera reaccionar, él extendió las manos y la empujó con fuerza hacia atrás. No fue un gesto largo ni teatral. Fue seco, decidido, el movimiento cruel de alguien que actúa sin medir consecuencias. El sonido del golpe contra el agua fue tan repentino que muchos tardaron un segundo en entender lo que había pasado. El mundo de Emily se convirtió en un torbellino líquido. El frío la golpeó primero, una punzada que recorrió su cuerpo de pies a cabeza. Intentó gritar, pero el agua entró en su boca, amarga, densa, sofocante. Los ojos se le abrieron sin querer, y lo único que vio fueron luces distorsionadas sobre su cabeza, como estrellas agitadas por el viento. Pateó, buscó la superficie, pero el pánico ya la había atrapado. El cuerpo no respondía, los movimientos eran erráticos, desordenados. Cada vez que intentaba subir, una ola invisible la empujaba hacia abajo. Arriba, el silencio duró apenas un parpadeo antes de que se rompiera en gritos. Unos exclamaron su nombre, otros se quedaron paralizados. Nadie se lanzó al agua. Nadie sabía qué hacer. Jason permaneció junto al borde, mirándola hundirse, con una sonrisa que se desdibujaba poco a poco. Uno de sus amigos murmuró algo, pero él no respondió. «Está ahogándose», gritó Mae, dando un paso adelante. «Jason, haz algo». «Tranquila», dijo él sin mirarla. «Solo necesita aprender a nadar». Las palabras fueron suficientes para congelar a todos. La burla se sintió como un golpe físico, una bofetada colectiva. Trent, temblando, dio un paso hacia el borde, pero su cuerpo se detuvo. La mente le gritaba que se lanzara, pero las piernas no obedecían. Me empujó a un lado a uno de los chicos que estorbaban el paso y buscó algo, una vara, una cuerda, lo que fuera. Nada servía. La piscina era profunda, y la silueta de Emily se movía cada vez más lento bajo el agua. Y entonces, sin que nadie alcanzara a reaccionar, se oyó un chapuzón seco. Chuck Norris había corrido los últimos metros y se lanzó al agua sin pensarlo, sin quitarse la chaqueta, sin buscar apoyo. El salto fue limpio, preciso. El impacto levantó una ola que golpeó los bordes del estanque, pero su figura ya estaba hundiéndose, rápida y firme. En la superficie, el eco del salto resonó unos segundos más, antes de disolverse en el murmullo asustado de los invitados. Bajo el agua, Chuck vio el cuerpo de su hija flotando a media profundidad, los brazos moviéndose torpemente. La alcanzó en segundos, le rodeó el pecho con un brazo y comenzó a impulsarse hacia arriba, con una fuerza que no parecía humana. Cuando emergieron, el aire estalló en un grito colectivo. Emily tosía, escupiendo agua, jadeando. Chuck la sostuvo con cuidado, sujetándole la cabeza para mantenerla fuera del agua. La llevó hasta el borde, donde varios brazos se extendieron para ayudarle a sacarla. La depositó sobre el suelo, de lado, mientras ella seguía respirando entrecortadamente. Alrededor, la gente se agolpaba sin saber si acercarse o alejarse. «Tranquila, hija, tranquila», murmuró Chuck arrodillado junto a ella. «Respira». Emily abrió los ojos, su rostro pálido, los labios azulados, pero estaba viva. Intentó hablar, pero solo consiguió un gemido débil. Chuck apartó un mechón de cabello mojado de su frente y comprobó que no había tragado demasiada agua. Luego levantó lentamente la vista. Jason aún estaba allí.
unos pasos atrás, inmóvil, con la expresión congelada entre sorpresa y miedo. Chuck se levantó. El agua goteaba de su ropa, cayendo al suelo en pequeños charcos. La luz de las guirnaldas lo recortaba como una figura sólida en medio del caos. No había rabia visible en su rostro, pero su mirada tenía un peso que bastaba para hacer callar a cualquiera. Nadie habló. Nadie se movió. Jason retrocedió un paso, casi imperceptible. Fue un accidente, balbuceó. Yo no quise... Chuck no respondió. Dio un paso hacia él. Cada paso que daba sonaba contra las baldosas mojadas como un compás grave. Ella no cayó, dijo al fin, su voz baja, tranquila. La empujaste. Yo solo. Jason tragó saliva. No sabía que no sabía nadar. No necesitabas saberlo, replicó Chuck. Nadie empuja a otro a un sitio donde puede morir. Los murmullos del público se convirtieron en un murmullo tenso. Algunos asentían, otros evitaban mirar. Las luces temblaban sobre la superficie agitada del agua, donde aún flotaban restos de decoraciones arruinadas. Fue una broma, dijo Jason al fin, intentando sonreír. No pasó nada grave. Chuck se detuvo frente a él. Si mi hija no respirara ahora, ¿seguirías llamándolo una broma? Jason bajó la vista. No tenía respuesta. Trent, que había recuperado el sentido, comenzó a grabar discretamente con su cámara, no por morbo sino por instinto. Sabía que lo que estaba ocurriendo tenía que quedar registrado. Chuck volvió a mirar a su hija, que estaba sentada ya, envuelta en una toalla que alguien le había traído. La respiración seguía temblorosa, pero los ojos volvían a tener color. Cuando él se cercioró de que estaba a salvo, regresó su atención a Jason. No hay más que hablar, dijo. Jason dio un paso atrás, con la voz trémula. Mire, señor Norris, yo no quise hacer daño, de verdad, se me fue de las manos. Eso es lo que siempre dices, respondió Chuck. Cada vez que alguien te enfrenta, te escondes detrás de esas palabras. Pero esta noche, Jason, te las acabas de quedar sin valor. Los amigos de Jason, que hasta entonces habían estado a su lado, empezaron a apartarse, incómodos, buscando una salida. Nadie quería seguir compartiendo espacio con él. Emily observaba la escena en silencio, envuelta en la manta, aún temblando. En ese instante, se escuchó a lo lejos el sonido de sirenas. Alguien había llamado a la policía. Jason giró hacia el portón, desesperado. Chuck no se movió. Puedes correr si quieres, dijo, pero no podrás esconderte del peso de lo que hiciste. Jason no respondió. Su mirada buscó a alguien, cualquiera que lo defendiera. No encontró a nadie. El sonido de las sirenas se acercaba cada vez más, cortando el silencio como una promesa. Emily se llevó una mano al pecho. El aire aún le pesaba en los pulmones, pero sus ojos, al mirar a su padre, tenían un brillo nuevo, una mezcla de agradecimiento y fuerza. Había pasado del miedo a la certeza. No volvería a sentirse sola. Cuando los coches patrulla se detuvieron frente a la casa, las luces azules y rojas pintaron el jardín de destellos intermitentes. Jason, con el rostro descompuesto, intentó explicar, pero sus palabras se perdieron en el ruido. Chuck permaneció en silencio mientras los oficiales tomaban control de la situación. No necesitaba decir nada más. Su presencia hablaba por sí misma. La fiesta había terminado. Lo que quedaba era un campo de silencio, de respiraciones agitadas, de miradas que nunca volverían a ser las mismas. Sobre el agua, aún temblorosa, flotaban los restos de una cinta blanca, el lazo que Emily había atado aquella mañana con tanto cuidado. Ahora se balanceaba lentamente, libre, como si quisiera recordarles a todos que la belleza, incluso en su fragilidad, siempre paga un precio por existir. El sonido de las sirenas se desvaneció con el paso de los minutos. La multitud comenzó a dispersarse, arrastrando murmullos de confusión y vergüenza. Pero para Emily, el ruido del mundo había quedado atrás. Solo escuchaba su respiración, el eco del agua y el pulso firme de su padre, que seguía a su lado, inmóvil, como un muro que ninguna tempestad podría derribar. Y mientras la noche volvía a cerrarse sobre el jardín, ella supo que algo había cambiado para siempre. El miedo, esa sombra antigua que la había perseguido desde niña, había encontrado su rostro en Jason Brady. Y aunque ese rostro le seguiría apareciendo en sueños,
también sabía que lo había vencido. No porque el peligro hubiera terminado, sino porque esta vez no había vuelto a hundirse sola. El jardín estaba empapado de silencio. Las luces seguían encendidas, lanzando reflejos temblorosos sobre la superficie de la piscina, donde el agua aún se movía por el chapuzón reciente. El aire olía a cloro, a humedad y a miedo. Los invitados se habían agrupado en pequeños círculos, como si moverse fuera a romper un equilibrio frágil. Emily, sentada sobre una toalla, tenía la mirada fija en el suelo. El temblor de su cuerpo había disminuido, pero sus manos seguían aferradas al borde de la manta, con la fuerza de quien aún siente la corriente del agua tirando hacia abajo. Frente a ella, su padre permanecía de pie, mojado de pies a cabeza, el cabello pegado al rostro, la camisa empapada pegándosele al pecho. Aún así, su figura se alzaba firme, inmóvil, como una estatua hecha de calma y determinación. Jason Brady estaba a pocos metros, con los ojos abiertos de par en par y la respiración agitada. Intentaba sostener la compostura, pero el temblor leve de sus manos lo traicionaba. En su rostro había algo nuevo. No arrepentimiento, ni culpa, sino desconcierto. Por primera vez en su vida, había hecho algo que no podía controlar con una sonrisa, ni esconder detrás del nombre de su padre. La realidad, tan simple y contundente, se abría frente a él como un abismo. Chuck dio un paso adelante. El sonido de su bota contra el suelo mojado fue tan leve que aún así se sintió como un trueno. Cada paso que daba era una afirmación de autoridad silenciosa. No necesitaba levantar la voz ni hacer un gesto brusco. Todo en él, desde la forma en que mantenía los hombros hasta la mirada fija y sin parpadeo, comunicaba una fuerza que no provenía del enojo, sino del dominio absoluto de sí mismo. «Tú la empujaste», dijo al fin, con voz baja, ronca por el esfuerzo, pero tan clara que cada persona en el jardín la escuchó. Jason abrió la boca, buscando palabras que no llegaban. Fue un accidente, señor. No quise... No mientas, interrumpió Chuck con una calma que helaba. La empujaste y sabías lo que hacías. El chico tragó saliva. Detrás de él, sus dos acompañantes dieron un paso atrás, como si el solo hecho de alejarse de él pudiera salvarlos de lo que iba a venir. Fue solo una broma, de verdad, balbuceó Jason. No pensé que... No pensaste, repitió Chuck, avanzando otro paso. Eso lo sabemos todos. Nunca piensas en las consecuencias, ¿verdad? Crees que el mundo es un escenario y los demás son tus juguetes. Jason respiraba rápido. La sonrisa que siempre había usado para esconder su inseguridad intentó formarse en sus labios, pero se quebró antes de nacer. Usted no puede hablarme así, dijo con un hilo de voz, intentando aferrarse a la costumbre del poder que siempre lo protegía. Mi padre es... Sé perfectamente quién es tu padre, lo interrumpió Chuck. Y también sé lo que no es. Los murmullos del público se intensificaron. Nadie se atrevía a intervenir, pero todos se mantenían cerca, con la sensación de estar presenciando algo más grande que un conflicto. Era una especie de juicio, un ajuste de cuentas que no solo pertenecía a esa noche, sino a todos los años de impunidad y miedo que habían soportado. Jason intentó moverse, pero Chuck le bloqueó el paso con un solo movimiento, sin tocarlo siquiera. El joven se detuvo en seco, paralizado. «Mírame», ordenó Chuck. Jason lo hizo, aunque sus ojos no aguantaron más de 2 segundos antes de bajar la mirada. «No puedes esconderte detrás de tu apellido esta vez», continuó Chuck sin alterar el tono. «No puedes manipular esto, no puedes comprarlo, no puedes justificarlo. Has puesto en peligro la vida de mi hija». «No la maté», dijo Jason, casi gritando, como si esas palabras pudieran limpiar su culpa. «No, pero querías verla humillada, querías verla indefensa, querías que todos rieran mientras ella se ahogaba. Eso te basta para llevar su miedo en la conciencia el resto de tu vida». Jason se estremeció. Detrás de él, alguien del grupo murmuró: «Ya basta, Chuck, déjalo». Pero Chuck no se volvió. Sus ojos seguían fijos en el muchacho, que parecía encogerse con cada palabra. «Mi hija está viva porque yo estaba aquí», dijo Chuck. «Pero si no lo hubiera estado, si hubiera llegado un minuto tarde, ¿qué estarías diciendo ahora? ¿También que fue una broma?» El silencio que siguió fue total,
Incluso el sonido de las hojas movidas por el viento pareció apagarse. Jason, acorralado por una verdad demasiado evidente, intentó recobrar su arrogancia. «Usted no puede tocarme. Si lo hace, lo denunciaré». Chuck dio un paso más, tan cerca que Jason pudo ver el brillo frío de sus ojos. «No necesito tocarte», dijo despacio. «Lo único que voy a hacer es mostrarte lo que significa la palabra consecuencia». La tensión se volvió casi insoportable. Jason, impulsado por el miedo y el orgullo, levantó el puño. No fue un movimiento calculado, sino una reacción desesperada. El golpe salió torpe, sin fuerza ni dirección. Chuck lo esquivó con un leve giro del torso y atrapó su muñeca en el aire, girándola con precisión. El chico soltó un gemido de dolor y cayó de rodillas, la mano torcida en un ángulo incómodo, aunque sin fractura. Chuck no lo golpeó, solo lo inmovilizó. «¿Eso es todo lo que tienes?», dijo con voz serena. «Gritas, amenazas y cuando alguien te enfrenta, te quiebras». Jason jadeaba sin poder mirar a nadie. Su respiración se convirtió en un sollozo contenido. Chuck lo soltó y retrocedió un paso. «Levántate», ordenó. El joven lo hizo, tambaleante, con la cara enrojecida y las manos temblorosas. «Esta noche aprenderás algo que tu padre nunca te enseñó», continuó Chuck. «El respeto no se exige, se gana. Y tú, Jason Brady, no has ganado nada». Alguien del público, un adulto, aplaudió una sola vez, un sonido breve y aislado, pero suficiente para romper el hechizo del miedo. Pronto otros lo siguieron con murmullos de aprobación. Jason miró alrededor, esperando encontrar en las caras el mismo respaldo de siempre, pero lo que encontró fue rechazo. Rostros duros, miradas de desaprobación, incluso de quienes antes le reían las gracias. Trent levantó su teléfono. «Todo está grabado», dijo. Jason giró hacia él furioso. «¡Apaga eso!». «No», respondió Trent. «Ya nadie va a callar por ti». En ese momento, las luces azules de los coches de policía se reflejaron en el portón. El sonido de las sirenas se acercaba. Mae corrió hacia la entrada para abrir, y 2 oficiales entraron rápidamente al jardín. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó la agente al frente, una mujer alta con el rostro firme. Chuck la miró y señaló a Jason. «Él empujó a mi hija al agua. Ella no sabe nadar». La mujer dirigió su mirada hacia el muchacho, que aún respiraba con dificultad. «¿Es cierto?». «No, fue un malentendido», dijo Jason con voz temblorosa. «No pasó nada grave». «Tenemos testigos», respondió la agente. «Y parece que hay un video». Trent alzó el teléfono. «Sí, aquí está todo». Jason dio un paso hacia él, pero la oficial levantó una mano, deteniéndolo. «No se mueva». El segundo agente se acercó a Emily, que todavía estaba envuelta en la manta. «¿Está bien, señorita?». Ella asintió con un movimiento leve, sin hablar. «Necesitamos una declaración», dijo la oficial principal. Chuck se inclinó hacia su hija. «¿Puedes hacerlo?». Emily respiró hondo. «Sí», dijo al fin, su voz baja pero firme. «Él me empujó. No fue un accidente». Las palabras flotaron en el aire, definitivas, irreversibles. Jason bajó la cabeza, pero no dijo nada. Los oficiales intercambiaron una mirada y comenzaron a tomar nota. Mientras la policía hablaba con los testigos, Chuck se mantuvo al margen, observando. Sabía que no necesitaba hacer más. La justicia, aunque tardía, empezaba a moverse. A su alrededor, los invitados se fueron relajando, como si una cuerda invisible se aflojara por fin. Pero la calma era solo aparente. La verdadera tormenta estaba por llegar, porque donde hay un hijo que abusa del poder, hay un padre que lo protege. Cuando los oficiales escoltaron a Jason hacia el coche, la multitud se apartó en silencio. Nadie protestó. Nadie pidió clemencia. El chico caminaba con la cabeza baja, los zapatos resbalando sobre las baldosas húmedas. La figura de Chuck, empapada y firme, lo seguía con la mirada hasta que la puerta del vehículo se cerró. Solo entonces respiró hondo. Se volvió hacia su hija, que seguía sentada, y se agachó frente a ella. «Ya terminó», dijo. Emily negó con la cabeza. «No, aún no». Chuck comprendió. No era solo el miedo al agua lo que debía superarse. Era el peso de todo lo que esa noche había revelado. La cobardía de quienes callaron, la arrogancia de quienes creyeron tener derecho sobre los demás. «Tienes razón», dijo él. «Aún no».
El sonido del motor del coche policial se perdió en la distancia. El jardín quedó envuelto de nuevo en el silencio. El viento soplaba suave, agitando las luces colgantes. Chuck se puso de pie y miró hacia la calle, hacia el punto donde había desaparecido el coche. Sabía que el padre del muchacho no tardaría en aparecer, y sabía también que, cuando lo hiciera, la conversación sería distinta. Esa noche no era solo una lección para un joven arrogante. Era el comienzo del final de una impunidad demasiado larga. El agua de la piscina volvió a calmarse, pero la tensión seguía flotando en el aire, tan densa como antes. Emily cerró los ojos y apoyó la cabeza sobre el hombro de su padre. El calor de su presencia era el único refugio en medio del caos. Afuera, las luces parpadeaban, y en ese reflejo de azul y rojo se dibujaba la frontera exacta entre la oscuridad y la luz. Chuck sabía de qué lado debía permanecer, y no pensaba moverse de allí. Las luces rojas y azules seguían girando sobre las fachadas del vecindario, iluminando los árboles y las ventanas, como si la noche misma respirara bajo la mirada de la justicia. Los coches patrulla permanecían estacionados frente a la casa de los Norris, con los motores encendidos y el murmullo de las radios policiales, rompiendo el silencio a intervalos. Dentro del jardín, los últimos invitados hablaban en voz baja, todavía incapaces de asimilar lo que acababan de presenciar. El aire olía a humedad, a cloro y a tensión. Emily estaba sentada en el sofá del salón, envuelta en una manta seca, mientras un oficial tomaba su declaración con voz serena. Su padre estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia la calle con los brazos cruzados, inmóvil, la mirada fija en el resplandor intermitente de los faros. No había en su rostro ni rabia ni alivio, solo una calma tensa que ocultaba un huracán contenido. Habían pasado menos de 30 minutos desde que los policías se llevaron a Jason, pero cada minuto parecía arrastrar una eternidad. Chuck no necesitaba mirar el reloj para saber que pronto llegaría. Lo presentía, lo conocía, aunque nunca lo había tratado personalmente. Conocía a ese tipo de hombre, su forma de caminar, de hablar, de girar las palabras hasta convertir la culpa en un malentendido. Había visto hombres así toda su vida. Eran los que usaban el poder como una máscara, los que confundían autoridad con impunidad. Y esa noche sabía que vendría. No se equivocó. A lo lejos, el ruido de un motor distinto se acercó por la calle. No era un coche patrulla, sino uno más caro, más silencioso. Un sedán de color gris brillante que se detuvo frente a la casa con un chirrido breve. Las luces de los coches policiales se reflejaron sobre su capó como brasas danzantes. La puerta se abrió y de él bajó un hombre alto, de traje oscuro y corbata ajustada, el rostro endurecido por una vida sin contratiempos. Su porte era el de alguien acostumbrado a entrar en una habitación y ser escuchado. Caminó con paso decidido hacia el portón del jardín, ignorando las miradas de los vecinos curiosos que asomaban desde la acera. Lo sabía, murmuró Chuck sin apartar la vista de la ventana. Ya está aquí. El oficial que entrevistaba a Emily levantó la cabeza. ¿El padre del chico? Chuck asintió lentamente. Robert Brady. El policía frunció el ceño, como si el nombre le sonara más de lo que hubiera querido. Afuera, los pasos del recién llegado resonaron sobre el camino de piedra. La puerta del jardín se abrió sin que nadie la invitara. La figura de Robert apareció bajo la luz, su sombra alargándose sobre el suelo mojado. Llevaba el rostro rígido, la mandíbula tensa y una mirada que mezclaba ira con desdén. No saludó, no preguntó, exigió. «¿Dónde está mi hijo?», dijo con voz firme, dirigiéndose directamente al oficial más cercano. «Me han dicho que lo han detenido y quiero saber por qué». El agente dio un paso adelante, manteniendo la compostura. «Su hijo está siendo interrogado por agresión. Tenemos múltiples testigos y un video que lo muestra empujando a la señorita Norris a la piscina». Robert soltó una risa seca, incrédula, una carcajada breve que sonó más como una ofensa que como humor. «¿Agresión? No digan tonterías. Jason no es un criminal. Fue un accidente, una travesura. No pueden tratarlo como un delincuente». El oficial mantuvo el tono neutral. «Las pruebas son claras y las consecuencias de sus actos son graves». «Graves», repitió Robert, sarcástico. «Claro. Todo parece grave cuando los padres exageran las historias para conseguir atención». Chuck salió al jardín.
no con brusquedad, sino con la calma de quien ha esperado el momento exacto para enfrentarse al enemigo. Su figura apareció bajo la luz, todavía con la ropa húmeda, el cabello en desorden, los hombros firmes. No necesitó decir su nombre. Robert lo reconoció de inmediato. El gesto en su rostro cambió. Pasó del desprecio a una cortesía forzada. «Señor Norris», dijo con voz medida. «No esperaba conocerlo así. Créame, lamento mucho este malentendido. Mi hijo a veces es impulsivo, pero no quiso causar daño. Estoy seguro de que todo esto se puede resolver entre adultos». Chuck no respondió enseguida. Lo observó en silencio, como quien mide a un oponente antes de atacar. Finalmente habló, con voz baja y clara. «Su hijo empujó a mi hija al agua, sabiendo que no sabía nadar. Se habría ahogado si no hubiera estado allí. No hay malentendido posible». «Eso lo dice usted», replicó Robert manteniendo la compostura. «Pero en momentos de tensión, las percepciones pueden engañar. Seguro fue un accidente». «No fue un accidente», intervino el oficial. «Tenemos grabaciones y testigos». Robert lo ignoró, centrando su mirada en Chuck. «Con todo el respeto, señor Norris, entiendo que usted esté alterado, pero no puede culpar a un adolescente por un error de juicio. Son jóvenes, hacen tonterías, y, seamos sinceros, no ocurrió nada irreparable. Su hija está bien». Las palabras fueron como un golpe. Chuck apretó los puños, aunque su expresión no cambió. «Nada irreparable», repitió despacio. «Usted llama nada irreparable al miedo en los ojos de mi hija mientras se ahogaba». «Lo que digo», respondió Robert, subiendo un poco la voz, «es que no hay razón para arruinar la vida de un muchacho por un momento de inmadurez. Todos los jóvenes cometen errores». «No todos», contestó Chuck, «solo los que creen que pueden hacerlo sin consecuencias». Por un instante, el silencio volvió a dominar el jardín. Robert se movió con impaciencia, alzando el mentón. «¿Sabe quién soy? Dirijo una escuela. He dedicado mi vida a guiar jóvenes. Conozco las dinámicas, las exageraciones. Puedo garantizarle que mi hijo no es el monstruo que usted cree». «No es un monstruo», replicó Chuck con tono sereno. «Es el reflejo de su padre». La frase cayó como una piedra. Robert dio un paso adelante, furioso. «Tenga cuidado con lo que insinúa». «No insinúo nada», dijo Chuck. «Lo afirmo. Usted le enseñó que podía hacer lo que quisiera y que el mundo se encargaría de limpiar sus errores. Le enseñó a mentir, a manipular, a escapar. No nació así. Usted lo hizo así». El rostro de Robert se enrojeció. Por primera vez, las palabras lo desarmaron. Abrió la boca para responder, pero no encontró una réplica que sonara convincente. Alrededor, los testigos, que habían permanecido callados, comenzaron a asentir, a murmurar, a cambiar el aire del lugar. La figura del hombre poderoso, el director intocable, se encogía ante sus ojos. «Mi hijo no es el único joven con problemas», dijo Robert finalmente, buscando refugio en el discurso. «Estoy seguro de que su hija tampoco es perfecta. Tal vez hubo una provocación, una discusión». Chuck interrumpió con un tono tan bajo que obligó a todos a callar. Ella se limitó a pedirle que se fuera. Robert quiso mantener su mirada, pero no pudo. Por primera vez apartó los ojos. El oficial dio un paso adelante. «Señor Brady, su hijo será citado ante un juez de menores. Le recomiendo que coopere». «Esto es una farsa», respondió Robert. «Conozco mis derechos y conozco cómo funciona este sistema». «Justamente por eso», dijo Chuck, «ha llegado el momento de que empiece a funcionar». La tensión se transformó en un silencio denso, pesado, casi físico. Robert giró hacia el oficial, su voz impregnada de amenaza. «Presentaré una queja formal. Esto no va a quedar así». El policía mantuvo la calma. «Está en su derecho. Pero mientras tanto, le aconsejo que piense en lo que ha pasado». Robert se dio la vuelta, dispuesto a marcharse, pero Chuck lo detuvo con una frase. «Mírela antes de irse». Robert se volvió. Emily estaba en la puerta del salón, con la manta sobre los hombros, pálida pero firme. Lo miraba sin odio, con una calma que lo desarmó más que cualquier acusación. En esos ojos, Robert vio algo que no esperaba. No miedo, sino decepción. Una decepción silenciosa que pesaba más que cualquier castigo.
Bajó la vista y se marchó sin responder. La puerta del coche se cerró con un golpe seco. El motor rugió y el vehículo se alejó, perdiéndose en la oscuridad de la calle. Chuck siguió la luz de los faros hasta que desapareció. Luego respiró profundamente y volvió al interior de la casa. El oficial terminó de recoger las últimas declaraciones y se despidió con un apretón de manos. El sonido de las sirenas se alejó poco a poco, dejando atrás una calma rota. Solo entonces Chuck se permitió sentarse junto a su hija. Ninguno habló durante varios minutos. La casa olía a agua y a ceniza, como si el aire hubiera absorbido la memoria del miedo. ¿Estás bien?, preguntó él finalmente. Emily asintió despacio. Sí, o eso intento. Lo hiciste bien. Ella lo miró. No hice nada. Dijiste la verdad. A veces eso es lo más difícil. Emily apoyó la cabeza en el hombro de su padre. Creí que nadie iba a moverse. Por un momento pensé que iba a morir y que todos se quedarían mirando. Chuck apretó su mano. A veces el miedo paraliza más que el peligro, pero esa noche no los salvará de lo que vieron. Lo recordarán, y tal vez la próxima vez se moverán antes. Afuera el jardín parecía otro. Las luces aún colgaban, pero su resplandor era triste, como el eco de una alegría que ya no existía. El agua de la piscina estaba quieta, apenas tocada por el viento. En su superficie flotaban algunos pétalos y una cinta suelta, la misma que Emily había atado aquella mañana, la misma que ahora parecía una promesa rota. Chuck miró el reflejo de las luces sobre el agua. No hay justicia perfecta, dijo en voz baja, pero hay momentos que la despiertan. Esta noche fue uno de ellos. Emily lo miró con los ojos brillantes. ¿Crees que cambiará algo? Ya cambió, respondió él, solo que todavía no lo sabes. La madrugada avanzó en silencio. Cuando las primeras luces del amanecer empezaron a asomar por las colinas, el vecindario dormía otra vez, como si nada hubiera pasado. Pero en la casa de los Norris, el aire seguía denso, cargado de una verdad nueva. Y mientras el sol nacía, el mundo poco a poco comenzaba a entender que el poder y la impunidad no son eternos, que incluso los muros más altos caen cuando alguien decide no callar. Esa mañana, Robert Brady no fue al trabajo. Por primera vez en años, no tenía un plan, ni un argumento, ni una estrategia. Miró su reflejo en el espejo y vio algo que nunca había querido ver: el rostro del hombre que había creado el monstruo. El amanecer llegó con una luz tímida, deslizándose entre las ramas de los árboles que bordeaban la calle. El vecindario despertaba poco a poco, sin saber que aquella casa, la de los Norris, había sido escenario de algo más que una fiesta interrumpida. A esa hora, las decoraciones aún colgaban de los árboles como recuerdos descoloridos. Los globos habían perdido el brillo y la piscina reflejaba un cielo pálido, inmóvil, en el que el agua parecía guardar un secreto. El silencio que se respiraba no era de paz, sino de resaca moral, de esos silencios que solo aparecen después de una noche en que el alma se ha agotado. Dentro de la casa, Emily dormía por fin, envuelta en el mismo cobertor que la había protegido del frío unas horas antes. Su respiración era tranquila, pero el cuerpo todavía guardaba la rigidez de lo vivido. Chuck estaba en la cocina, con una taza de café en las manos, mirando por la ventana. No había dormido. No podía. No por cansancio físico, sino porque la mente seguía encendida, revisando cada minuto de la noche, cada palabra, cada mirada. Había pasado por muchas situaciones difíciles en su vida, pero pocas como esa. Ver a su hija en peligro y darse cuenta de que el mayor enemigo no era el muchacho que la empujó, sino el silencio de quienes lo permitieron. El teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje del oficial que había llevado el caso. El muchacho pasará la mañana en custodia. La investigación sigue su curso. Chuck dejó el teléfono sin responder. No sentía ni satisfacción ni alivio. Lo que sentía era la pesada claridad de la justicia, esa que no consuela pero tampoco perdona. Salió al jardín y se detuvo frente a la piscina. El aire aún olía a humedad. La superficie del agua estaba quieta, casi demasiado. Le pareció que lo miraba, devolviéndole su reflejo mezclado con el de los árboles. Por un instante, vio en ese espejo líquido la imagen de su hija cayendo, el sonido del golpe contra el agua, la lucha por respirar. Se obligó a cerrar los ojos.
No quería que ese recuerdo dominara su mente. Quería que el día nuevo tuviera otra intención. Cuando Emily despertó, el sol ya se filtraba por las cortinas. Abrió los ojos lentamente, como si necesitara comprobar que no estaba soñando. La casa estaba en silencio. Se levantó despacio y sintió un leve mareo, pero lo ignoró. En el espejo del pasillo vio su reflejo. El cabello desordenado, los ojos enrojecidos, una marca leve en la muñeca donde Jason la había sujetado. Se tocó ese punto sin saber por qué, como si el cuerpo guardara más memoria que la mente. Bajó las escaleras y encontró a su padre en el jardín. ¿No dormiste?, preguntó con voz baja. Chuck la miró y por primera vez en muchas horas sonrió apenas. No mucho, pero no importa. Yo tampoco pude, confesó ella. Se acercó al borde de la piscina y se detuvo. El agua le devolvía el reflejo del cielo, tranquilo, sin rastros de la agitación de la noche anterior. Se quedó mirando largo rato. Chuck la observó en silencio. No la apresuró, no la disuadió. Sabía que esa mirada era parte del proceso, que enfrentar el miedo no siempre significa desafiarlo de golpe, sino sostenerle la mirada sin huir. «Papá», dijo ella después de un largo silencio, «anoche creí que nadie iba a moverse, que todos me mirarían morir». «Lo sé», respondió él, «pero también viste cómo cambió todo después. La verdad tiene un modo extraño de abrir los ojos de la gente». Emily asintió lentamente. «¿Crees que servirá de algo?» «Sí», contestó él, y su tono era firme. «No solo para ti, también para ellos». Pasaron unos segundos antes de que ella hablara de nuevo. «No quiero que me recuerden por esto. No quiero ser la chica que casi se ahoga». Chuck respiró hondo. «No lo serás. Serás la chica que sobrevivió». Las palabras quedaron flotando entre ellos, suaves pero llenas de peso. Esa misma mañana, mientras el vecindario se recomponía, la noticia del incidente empezó a circular. Primero en mensajes entre estudiantes, luego en redes, y más tarde en los grupos de padres del colegio. Las versiones variaban, pero todas coincidían en lo esencial. Jason Brady, el hijo del director, había empujado a Emily Norris a una piscina sabiendo que no sabía nadar. Lo que había sido un rumor se convirtió en una historia que ya no podía ser negada. Al mediodía, el consejo escolar convocó una reunión de emergencia. Los padres exigían respuestas, los profesores hablaban entre susurros, y el apellido Brady ya no era sinónimo de respeto, sino de vergüenza. Robert Brady llegó al colegio con el mismo traje del día anterior, la mirada dura y las manos apretadas. Intentó mantener la autoridad, pero el peso del escándalo era demasiado visible. Los miembros del consejo lo escucharon con educación, pero sin la deferencia habitual. Por primera vez, no bastaban sus palabras para borrar lo ocurrido. Las pruebas estaban ahí, los videos, los testimonios, las llamadas a la policía. No había interpretación posible. Al final de la sesión, uno de los consejeros, un hombre mayor con voz pausada, se levantó y dijo: «Durante años confiamos en su criterio, pero el silencio también es una forma de culpa». Robert no respondió. Sabía que era el principio del fin. Mientras tanto, Emily y Chuck recibieron visitas y llamadas. Algunos vecinos llegaron con flores, otros con disculpas. Los amigos de Emily, Trent, Meg y Kira, aparecieron al atardecer. Se sentaron con ella en el porche, sin decir mucho. No hacía falta. Los tres sabían que las palabras eran insuficientes. Trent, en silencio, sacó una hoja impresa. Una foto que había tomado al inicio de la fiesta, antes de que todo se torciera. Se veía la mesa decorada, las luces encendidas y Emily riendo junto a sus amigos. «Esto también fue parte de la noche», dijo. Ella tomó la foto y la miró largo rato. Sintió una punzada en el pecho, no de dolor, sino de melancolía. «Gracias», murmuró. Kira dejó una taza de chocolate caliente a su lado. «No queríamos que terminara así», dijo, y la voz se le quebró. «Nadie lo quería», respondió Emily. «Pero terminó, y eso también importa». El cielo comenzaba a teñirse de naranja cuando Chuck salió del jardín. Llevaba el teléfono en la mano. «Acaba de confirmarse», anunció. «Robert Brady fue suspendido del cargo. Habrá una investigación formal». El grupo guardó silencio. Nadie celebró. No era un triunfo.
Era justicia, y la justicia rara vez se celebra. Emily levantó la vista hacia su padre. ¿Y Jason? Cumplirá con lo que la ley determine, contestó Chuck, y por primera vez tendrá que hacerlo sin que su padre lo proteja. Ella bajó la mirada. No sentía odio, solo un cansancio profundo. No quiero desearle mal, solo quiero que entienda lo que hizo. Eso es más de lo que muchos logran, dijo su padre. Esa noche, cuando todos se fueron, Emily volvió a salir al jardín. Las luces de la piscina estaban apagadas, pero el reflejo de la luna bastaba para dibujar el contorno del agua. Se sentó en el borde, con las piernas cruzadas, y abrió un cuaderno. Comenzó a escribir. No sabía exactamente qué. Tal vez una carta, tal vez un testimonio. Las palabras salían solas, desordenadas pero sinceras. Escribió sobre el miedo, sobre el silencio de los otros, sobre la mirada de su padre antes de saltar. Escribió hasta que las lágrimas le nublaron la vista, y luego siguió. Cuando terminó, cerró el cuaderno y lo dejó junto a ella. Chuck apareció unos minutos después sin hacer ruido. Se acercó y se sentó a su lado. No habló, solo miró el agua, igual que ella. «Papá», dijo ella después de un rato, «quiero aprender a nadar». Él la miró sorprendido. «No tienes que hacerlo si no quieres». «Quiero», repitió con calma. «No por miedo, sino porque ya no quiero que esto me defina». Chuck sonrió. «Entonces lo haremos juntos». La decisión quedó suspendida en el aire, suave pero definitiva. Era más que una lección de natación. Era una promesa de vida, de reconstrucción, de libertad. Los días siguientes fueron distintos. El colegio cambió su dirección. Los padres exigieron nuevos protocolos. Y la historia, contada una y otra vez, se transformó en símbolo. No de tragedia, sino de despertar. Muchos alumnos que antes callaban empezaron a hablar. Las víctimas de acoso encontraron valor en la voz de Emily. Lo que había sido un acto cruel terminó sembrando conciencia. Una tarde, mientras practicaban los primeros ejercicios en una piscina pública, Emily se zambulló por primera vez sin sentir pánico. El agua le rodeó el cuerpo, fresca, viva, y por primera vez no la sintió enemiga. Cuando emergió, vio a su padre esperándola con los brazos extendidos. Se acercó nadando, torpe pero sonriente. Chuck la recibió con un abrazo. «¿Ves?», dijo él. «No hay agua lo bastante profunda si sabes cómo respirar». Emily rió. El sonido se mezcló con el murmullo del agua y el canto de los pájaros que caía del cielo. Por un instante, el mundo pareció exactamente como debía ser. Limpio, sereno, justo. Al regresar a casa, el sol ya se escondía. La luz dorada bañaba las paredes y la piscina del jardín volvía a brillar tranquila, sin sombras. Emily se detuvo frente a ella y respiró hondo. No había miedo, solo una paz nueva, construida sobre la verdad. Esa noche, antes de dormir, escribió una última frase en su cuaderno. «No me ahogué porque me salvaron, pero aprendí a vivir porque decidí salir a la superficie». Y cuando cerró los ojos, el eco del agua ya no era un grito. Era un susurro de fuerza, el recordatorio de que incluso de la oscuridad puede nacer algo luminoso, si alguien se atreve a decir basta. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal para no perderte las próximas. Mira los siguientes videos y descubre más historias como esta. Compártela con tus amigos y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo.